Bien, estamos de vuelta y estamos con Angélica Matsuda, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas. Angélica, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ti por la oportunidad. Primera pregunta, que parece un acertijo, pero tú nos vas a explicar por qué es así. Ustedes han presentado un informe en el cual señalan que están en un avance de más del 70%. Así es. En las metas que se habían planteado. El 73%. 73%. Y claro, cuando uno mira lo que ha pasado con el ranking de competitividad del WEF, en el cual el Perú aparece, digamos, estancado en el puesto 61. Exacto. Y con los temas de infraestructura, ciencia y tecnología, educación, digamos, los mismos temas de siempre, no estancados, sino retrocediendo, uno se pregunta cómo es que estamos avanzando en lo que están haciendo. Cuéntanos qué está pasando. Sí, a ver, te cuento un poco cuál ha sido la lógica y por qué es que uno puede pensar en una contradicción en que mientras la agenda de competitividad aparentemente va avanzando, digamos, al ritmo que incluso más rápido de lo que estábamos esperando, de otro lado salimos todavía rezagados en los temas que son de más mediano y largo plazo, ¿no? De hecho, como sabes, en el ranking de competitividad del WEF, continuamente, durante bastante ya tiempo, el Perú viene avanzando continuamente, digamos, a pasos acelerados. De hecho, somos uno de los países que más ha avanzado posiciones en el mundo. Sin embargo, ha sido este avance un poco desbalanceado, ¿no? Hemos sido muy fuertes en algunos temas, y creo que todos lo sabemos, más en el avance macroeconómico, en el tamaño del mercado, pero el tema institucional, que son los temas de más largo plazo, como corrupción, independencia del Poder Judicial, confianza en los partidos políticos, y recordemos de que este ranking es fundamentalmente una encuesta de percepción. El 73% es percepción. Calidad del sistema educativo, los temas de innovación, ¿no? El gasto de las empresas en investigación y desarrollo, son temas que todavía continuamos rezagados. Lo mismo en el tema de la brecha de infraestructura, ¿no? Entonces, la percepción sigue siendo, todavía no estamos avanzando a las velocidades y a los ritmos que necesitamos. La agenda, por otro lado, la agenda tuvo la intención, y es una agenda de 2 años, de manera que es una agenda que lo que ha intentado es trabajar en ciertas bases que nos permitan, primero, probar de que la articulación dentro del sector público, pero con el sector privado, incorporando además al sector académico, puede ser posible y además dar resultados, con un enfoque absolutamente distinto, y es rendición de cuentas periódicas. Las hemos cumplido a cabalidad. En 18 meses hemos hecho 3 rendiciones de cuentas públicas con 21 equipos, o sea, se siente mesas. con el sector privado y le dicen... Sí. Bueno, público-privado le dicen, esto es lo que se ha avanzado, estos son los puntos en los cuales no se ha avanzado. Exactamente. Hay mesas trabajando, son 21 mesas de trabajo público-privadas que trabajan y cada uno viene aportando lo que le corresponde dentro de esas 60 metas. Sin duda, esta meta de 2 años que buscaba presupuesto por resultados, que buscaba ese enfoque, que buscaba rendición de cuentas públicas, metas claras y poder hacer un checklist que nos permitiera decir vamos avanzando, es posible ir a velocidades más rápidas, tenía que combinar un poco lo importante con lo urgente, en el sentido que lo que nos pusimos fueron metas que pudieran poner las bases. Sin duda hay algunas cosas que, y todo lo que referido a institucionalidad, infraestructura, innovación, no se construye de la noche a la mañana, ¿no? No es un tema tan espontáneo, pero déjame decirte que quizás hay algunos que no saben que continuamente, digamos, por lo menos en este ranking, una de las cosas que se han avanzado más, 15 puestos como indicador, es la carga regulatoria, ¿no? Y porque ¿Qué ha disminuido? Que ha subido de posición. Ya. Y por eso el ministro de Economía dijo algo hace una semana o 2 semanas, que estaba preocupado por el tema. No, al contrario, que ha mejorado. O sea, que en este último año eso mejoró también la calidad de infraestructura. Ya mejoró, ya subió en puestos. Subieron en puestos. Sin embargo, digamos, lo que pasa es que estamos muy abajo, entonces no se nota. Estamos en el puesto 121 en carga regulatoria, claro, subimos al puesto 100, siempre por debajo del 100, exactamente. Entonces son los temas en donde le estamos poniendo mayor énfasis y es donde esta agenda ha apostado. ¿Qué cosa entra en carga regulatoria?
todo lo que son barreras, en general barreras burocráticas, ¿no? Y como sabes, el 50% de la carga regulatoria está muy puesta en gobiernos locales, el resto está en el gobierno nacional. Hay un esfuerzo de la gente en general y del gobierno de ir en ambos sentidos. De hecho, los últimos paquetes normativos han estado muy concentrados en toda la regulación y la carga en inversión. En destrabarla. En destrabarla, desde el lado del gobierno central, pero también hemos hecho un esfuerzo por reducir plazos, uniformizar procesos en el lado del gobierno local. Todavía hay varias reformas que se vienen en ese lado y creo que de alguna manera esto se va a ir viendo conforme vayamos avanzando. Y por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿qué tan dispuesto ha estado a hacer cambios? Porque siempre han sido como los más reticentes a flexibilizar, digamos, los criterios mediante los cuales se ejecutan las obras. Y ahora, por ejemplo, que hay obras por impuestos, que creo antes estaban sometidos al SNIP, ahora ya no. No, sí, ahora es APP. Sí, es APP. Ajá. Sí. Pero ellos también han estado abiertos a hacer cambios en la forma en que se ejecutan proyectos de inversión pública. Sí, tú sabes que yo creo que esta urgencia y esta necesidad de avanzar más rápido, a una mayor velocidad, creo que es algo que ya es parte del consenso, ¿no? Tanto el sector privado, por supuesto, pero en el sector público también. Entonces, hoy yo encuentro mayor apertura y mi rol tiene que ver mucho con trabajar con todos los sectores, en el sector público, en el sector privado, mayor apertura para hacer cambios, ¿no? Para mejorar procesos, para flexibilizar algunas cosas que antes se hacían de determinada manera y que hoy no necesariamente tienen que seguir funcionando así, ¿no? Para considerando que eso entonces es fundamentalmente una encuesta de percepción y considerando que ustedes están trabajando digamos, de la mano con el sector privado, uno debería esperar ya el próximo año que el sector privado haya cambiado su percepción de ciertos, no sé si en el ranking global, pero de ciertos temas en particular respecto a la competitividad del país. Yo creo que, a ver, y nosotros estamos tratando de trabajar muy seriamente cerrando todo el círculo. Una primera parte en la que nos hemos concentrado es la parte normativa. Había que arreglar cosas del propio marco normativo, pero hoy lo que toca es la ejecución y es la implementación, ¿no? Hay normas que se pueden quedar ahí si es que esto no se lleva a ejecución. Por eso tenemos un equipo de seguimiento de inversiones en el MEF que está intentando mirar incluso y acompañar el proceso hasta la operación y la ejecución y en todos los ámbitos, ¿no? Hoy el enfoque es cómo ayudamos a implementar y que esto vaya teniendo resultados, ¿no? Y de hecho, con los resultados que vamos obteniendo en la agenda, por ejemplo, ya se ven algunas cosas de reducciones de tiempos, ¿no? Tenemos reducciones de 15 días a 5 días en todo lo que es conexión domiciliaria, por ejemplo, en las municipalidades, en 36 municipalidades de 42 en Lima. Hay reducciones de tiempo más del 30% por efecto de todo lo que es la ventanilla única de comercio exterior. Eso ha significado alrededor de 16 millones de ahorros para todos los usuarios solamente en lo que va del año. Incluso hay reducciones de tiempos en lugares en donde nosotros estamos también dado los resultados en el tema institucional, por ejemplo en el Poder Judicial, ¿no? Estamos enfocando mucho en la parte comercial. En realidad no podemos abarcar toda la reforma del Poder Judicial, pero hay una muy buena disposición, y no solo disposición, sino compromiso hoy del Poder Judicial para avanzar en reformas. ¿En qué se avanza en el Poder Judicial? Por ejemplo, en todo lo que es notificaciones electrónicas, hoy se han reducido los plazos de 21 días a alrededor de 7 días, básicamente en todo el proceso de notificación. ¿Pero para temas solamente comerciales? Sí, hoy hemos entrado desde el lado de competitividad por los temas comerciales. Sin duda, esto va a tener que ir ampliándose. Estamos presentando y trabajando ya todo lo que es el proyecto de ley del sistema concursal, es decir, estamos cogiendo todo el proceso de operaciones de la empresa, desde que abre hasta que cierra, ¿no? Y entonces están trabajando en los temas de licencias de funcionamiento, en el ámbito municipal. Y yo creo que este es un poco el periodo de la destraba, ¿no? Por eso hemos dado también funciones y empoderado a Indecopi para que todo este tema empiece a visualizarse en el tema de ejecución. Entonces estamos creando las normas, reduciendo, destrabando, facilitando, pero por otro lado dando el palo, digamos, en el sentido de que fortaleces a un Indecopi que puede hoy denunciar un funcionario, que puede hacer denuncias de oficio y que puede efectivamente generar un incentivo. El problema con Indecopi, que de repente es un tema de fondo que habría que discutir, es que no tiene capacidad de sanción, ¿no? O sea, digamos si un usuario presenta un reclamo,
digamos, la última instancia finalmente es el Poder Judicial. Digamos, Indecopi no puede obligar a alguien, mejor dicho, puede sancionar, puede poner una multa, pero no puede obligar a una empresa a actuar de cierta manera. Sí, hoy se han hecho algunas reformas que permitirían de alguna manera eso en algunos casos. Lo cierto es que también se ha ampliado un poco el rol que tenía Indecopi. Antes Indecopi solo podía resolver por una denuncia específica y resolvía para el caso de David Puntual. Rivera puntual. Aún cuando sepamos que eso le ocurre a Angélica Matsuda y a los demás ciudadanos. Entonces, hoy lo que él puede hacer es que de oficio y por denuncia de los gremios privados, del propio Consejo Nacional de la Competitividad, en donde veamos y detectemos una barrera, el propio, y además identificando al funcionario, Indecopi puede, digamos, sancionar de oficio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos tratando de cerrar el círculo en el tema de innovación. Por ejemplo, gran parte de las cosas que estamos mirando es cómo ponemos y vamos sentando las bases para un ecosistema y cómo podemos ir estimulando la generación de talento, ¿no? Hay ya 536 becas, becarios que están estudiando ya en temas alineados a ciencia, tecnología e innovación en 11 países, con cursos de posgrado y en universidades de prestigio. Y eso estamos tratando de afinarlo, digamos, de que esto pueda expandirse en cobertura. Debo decir también que el 89%, casi el 90% de esos becarios provienen de manera descentralizada del país, lo cual también es una buena noticia. Y para cerrar el círculo, también estamos trabajando en barreras de atracción de talento, porque eso también puede inhibir a aquellos talentos que estamos preparando y que luego quieran regresar y que les sea complicado regresar. ¿Qué están haciendo, ¿no? en ese punto? Ahí, por ejemplo, estamos trabajando muy de la mano con Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, en todas aquellas reformas que permitan, por ejemplo, corregir algunos procesos en el tema de extranjería para la entrada. Para el retorno. Para el retorno. Para ahí lo que falta sobre todo es un incentivo económico adecuado, porque hay mucho peruano que es un talento, o sea, con mucho talento, pero claro, en los países en los que están ganan, digamos, se les valora lo que se debería valorar y, o sea, ¿cómo haces para pagarle eso? Sí. Y que vuelvan? Esa es la parte más difícil, ¿no? Sin duda hay un incentivo financiero, pero yo creo que hay mucha gente afuera que quisiera regresar para aportar. Y entonces lo que pero falta... con un requisito mínimo, claro, o sea, una calidad de vida mínima, ¿no? Pero, y esa calidad también lo pone el propio ecosistema del sistema de innovación, ¿no? Si tú no tienes las condiciones adecuadas, ¿dónde vas a trabajar? No tienes centros de investigación que están realmente fortalecidos, claro. universidades, es decir, ahí... Hay varias aristas, además, por supuesto, del recurso financiero y hacer atractivo de que esto sea un buen mercado, el regresar, que yo creo que es lo que estamos apuntando a trabajar, ¿no? Y ahí tengo una pregunta que justo la quería hacer vinculada al tema de las becas, ¿no? Porque, claro, lo de las becas que se está otorgando es muy importante. Cuando uno mira la cantidad de becas que está otorgando Chile, Brasil, Colombia, tú te das cuenta como que ya, sí, nos atrevemos, pero es como que falta un poquito más de ambición. Yo no sé si es el MEF, tú trabajas en el MEF, pero el que dice, no, vamos a soltar de a poquitos, pero falta un poquito más de atrevimiento como para dar el salto, un salto mucho más grande. El otro día, y vinculado al segundo tema, al tema de cómo lograr que vengan los talentos de afuera, el otro día estaba acá Gustavo Llamada hablando sobre el tema de educación y contaba cómo en Corea, para dar el salto, un salto mucho más rápido, lo que hicieron fue traerse a los mejores profesores de Estados Unidos o de Europa a hacer los decanos, rectores de las mejores universidades públicas del país. Lo cual implica abrir la chequera y decir, ya, me compro el pleito, ¿no? Entonces, de repente eso explica por qué, a pesar de los esfuerzos, ya no estamos cayendo, pero estamos estancados, pues, ¿no? Sí. ¿No crees que de repente falta un poquito más de ambición, si quieres, en el tema? Sin duda. Creo que, y esa era la intención y la estrategia, de que esta agenda permitiera poner la gasolina al motor y un poco para echarnos a andar la rueda. Lo que hemos aprendido es que con este enfoque nos está permitiendo ir a la dirección correcta, pero tenemos que ir, uno, más rápido, y dos, tenemos que ser mucho más ambiciosos si queremos realmente competir en las grandes ligas, ¿no? Los países que han avanzado muchísimo en el ranking, hoy les es cada vez más difícil avanzar. Nosotros nos movemos, pero los otros países también, y eso es un poco competitividad. Y se está moviendo
Entonces, rápidamente. Te agradezco la pregunta porque en realidad me permite también comentar lo que estamos haciendo mirando de cara al futuro. Y es, hoy estamos ampliando el periodo de la agenda, estamos trabajando ya en la agenda 2014-2018 con un periodo de 5 años y así vamos a ir un poco abriendo para también evitar de que soñemos demasiado y que haga imposible cumplir las metas como en el pasado fue. Y entonces yo creo que hoy le estamos poniendo muchas expectativas y muchas ganas a esta agenda que viene, porque es la que un poco quisiéramos que esta agenda nos permita dar el salto, avanzar entonces, un poco más. Una manera de entender es que han lanzado este programa por 2 años, se han dado cuenta que funciona y que no, y deberíamos esperar que ahora que ya saben que funciona haya una apuesta mucho mayor por esos puntos. Sí, en realidad lo que queríamos probar era la manera de hacer las cosas, porque el enfoque era tirado a la ejecución. Nosotros tenemos un plan nacional, como sabes, de competitividad del año 2005. Ese plan fue trabajado durante 3 años, muy participativo, hubieron 450 metas, pero fuimos muy malos para la ejecución. Estuvo bien diseñado, pero no supimos implementar. Entonces, ¿cuál fue un poco el aprendizaje de todo este proceso al cabo de 6 años, en donde solo se cumplió el 21% al cabo de 6 años de esas metas? Es que necesitábamos tener un enfoque hacia la ejecución, hacia la implementación. Y lo que hicimos fue poner un reflector en algunas cosas de este plan. O sea, no en todas, sino en las que consideran fundamentales. Por ejemplo, educación. Dijimos, bueno, abordar todo el tema de educación, vamos a concentrarnos en educación productiva. Y así lo hicimos, ¿no? Las metas que hoy que tenemos están relacionadas a todo lo que es el fortalecimiento de los CETPROS, de los institutos superiores tecnológicos, de cómo incorporamos el tema de emprendedurismo ya en la educación básica regular, por ejemplo, ¿no? Y que eso genere competencias en cuanto a creatividad, poca adversión al riesgo, y que eso vaya generándose a través del tiempo. Entonces, lo que hicimos fue, de alguna manera, sentar bases, ¿no? Probar un modo de hacer las cosas más orientado hacia implementación y luego ir sentando normativa, condiciones, instrumentos. Hay sin duda reformas sustanciales. El Sistema Nacional de Calidad pronto ya debe estar entrando esta semana a Consejo de Viceministros y pronto estaremos enviando desde el Ejecutivo el proyecto de ley que da la reforma al Congreso, que es una reforma fundamental e importante, ¿no? En todos los temas de laboratorio, certificaciones, que creo que es un poco estar a tono con los estándares internacionales que nos piden para nuestros productos que quieren salir al exterior. Otra reforma clave, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, ¿no? Es un proyecto de ley que está ya casi terminándose, básicamente en discusión y revisión, y que pronto va a ser presentado, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo también a destrabar inversiones, sin duda. Y entiendo la lógica de los 2 años, ahora los 5 años, pero por ejemplo, ¿el CEPLAN participa de estas reuniones? Sí, por supuesto. CEPLAN... Te lo digo porque claro, en el tema de educación que pusiste el ejemplo, claro, entiendo el enfoque en el tema de la educación productiva, pero una perspectiva de largo plazo, de competitividad, también deberíamos estar enfocados en el tema de la primera infancia. Correcto. Entonces, ¿quién se encarga de poner la mirada ahí? O sea, ¿quién pone el reflector, digamos, en ese punto? ¿El ministerio encargado? No, yo diría que hoy estamos esperando que en las discusiones que se van a dar respecto de la agenda que viene, salgan unos temas que nos vayan marcando la ruta en el largo plazo. Por ejemplo, algunos temas que ya enfocan en temas de educación, en materia de educación básica, ¿no? Desde el inicio, o más de pre-infancia, como tú mencionas, ¿no? Todo no puede estar en la agenda tampoco. Claro, ¿no? No, o sea, es que yo entiendo que lo ustedes es más competitividad y economía, digamos, mucho más concreto y corto plazo, pero claro, hay una agenda de largo plazo que también se cruza con esta, pero que de repente es más social, ¿no? No tan económica de corto plazo, digamos. Sí. Sin duda, esto no reemplaza la labor que hacen cada uno de los sectores, ¿no? Claro, entonces, de alguna manera, los ministerios siguen teniendo un plan y siguen desarrollando e implementando su plan. Lo que hacemos desde el lado de la competitividad es, con esa mirada, unir piezas,
mirar transversalmente, y es como, por ejemplo, si estamos impulsando temas de tecnologías de información y comunicaciones, cómo eso puede ser puesto al servicio de los temas de salud o los temas de educación. O como uno de los objetivos de la agenda tiene que ver con cómo lograr eficiencia en el Estado, cómo esas TICs pueden ayudar más allá de la creación del sector de TICs y el fortalecimiento de TICs, también cómo pueden ayudar al gobierno electrónico. Entonces, y cómo el Estado puede ser más eficiente poniendo servicios en línea al usuario, etcétera. Entonces, nuestra mirada, sin duda, y nuestro rol está por el lado de juntar piezas, de mirar transversalmente y de cómo eso, y de coordinar, de cómo eso va teniendo un impacto en competitividad, ¿no? A ver, nos queda, la verdad que teníamos una cierta serie de láminas preparadas, pero con la conversación fue fluyendo. Pero de todas maneras cerremos con eso que es interesante para que las personas sepan dónde estamos. Vamos con la lámina 1, por favor. ¿La tenemos? Sí, bueno, esa es básicamente la ubicación del Perú en el ranking de reporte de competitividad global web, que es, bueno, esa es una comparación 2008-2009 versus 2013-2014, ¿no? Donde el Perú aparece que efectivamente hemos mejorado, ¿no? O sea, hemos reducido puestos, digamos, que es señal de avance. Chile, por el contrario, ha perdido, ¿no? Sí, exacto. Tanto Chile como Tailandia, países que habían estado muy por encima del ranking en el año ya 2008, habían alcanzado grandes puestos, les ha sido muy difícil mantenerse, ¿no? Y al contrario han ido reduciendo competitividad. Colombia también viene mejorando. Sí, en Colombia, Brasil también. Colombia mejoró muchísimo en los últimos años y digamos ahí no lo vemos, pero si viéramos cómo Perú en determinado momento, digamos, tuvo una pendiente mucho más empinada y logró pasar a Colombia, ¿no? Y queremos que eso siga avanzando en realidad. Hoy ya nos es más difícil seguir avanzando con, digamos, reformas que pudieran ser tan tiradas solamente al tema macroeconómico. Claro, como el símil siempre es, o la imagen es que la pendiente aumenta, ¿no? Entonces ahora avanzar es mucho más difícil que hace 5 años. Exactamente. Porque ya son, digamos, otro tipo de detalles. Vamos por favor a la lámina 3, que es un poco lo que mencionabas al inicio, pero están los puestos en los que estamos en ciertos temas. Confianza en políticos. 131. ¿Cuántos países son? 148. Ya, ¿para qué les explico ese punto? Creo que todos lo tenemos bastante claro. Protección de la propiedad intelectual, 120. Ahí también hay una tarea ardua. Ahora, este punto en general tiene que ver con desde cosas como medicamentos, libros, piratería de DVDs, o digamos, ¿cuál es el ámbito de acción? Sí, en general está, digamos, muy ligado a cómo es que protegemos el conocimiento, ¿no? Se han hecho avances en el caso de Indecopi, que está intentando ser mucho más proactivo y activo en salir a promover de que esto genera competitividad, ¿no? Entonces, hay hoy día bastantes avances en materia de herramientas y todo para proteger, pero creo que todavía, como se ve ahí, la percepción es todavía bastante baja. Además, ¿no? yo creo que es un tema de lo más difícil de solucionar, como el siguiente, el del Poder Judicial, puesto 126. Crimen organizado 137. Eso es interesante porque eso es un tema de percepción, ¿no? Exactamente. Y cuando tú ves los números, digamos, el Perú no es que esté, es difícil decirlo, no está tan mal como otros países. De hecho, me gustaría ver dónde está México, pero igual la percepción de la gente es que estamos en una situación crítica. Igual hay que afrontarla desde ya, ¿no? Ahora, miremos, pero no hablo solamente de los malos, que además los tienen en pantalla y ustedes pueden leer todos. ¿Cuáles son los mejores? Bueno, son los macroeconómicos, me imagino. Sí, tamaño de mercado, los temas financieros, ¿no? Estabilidad monetaria. Exactamente. Que ya son más conocidos, ¿no? Que son donde hemos avanzado bastante y cuyo posicionamiento nos ha permitido también ir ganando posiciones. Ese tema de incidencia de la malaria, discúlpame, cuéntanos un poquito. ¿Por qué es un rubro tan
Digamos, ¿es una enfermedad en particular que está considerada o ha sido tomada como ejemplo por algo en particular? No, dentro de salud es uno de los indicadores que toma el web. A nivel mundial, la malaria es una de las enfermedades donde se le ha puesto prioridad, y de modo que es por eso que en la metodología del ranking del web intentan medir eso en específico como un signo de avance en materia de salud, ¿no? Cerremos, por favor, con el tema del 4, que es el tema de avances de la Agenda 2012-2013, que es lo que nos comentabas, ¿no? Está ciencia, tecnología, innovación, desarrollo empresarial, internacionalización, infraestructura, TICs, facilitación de negocios y ambiente. Y está el grado de avance por cada rubro. Exactamente. Es el rubro de lo que hemos avanzado hasta el momento en cada una de las 7 líneas estratégicas que tenemos, ¿no? Como yo te comentaba, esta agenda tiene muchas cosas de importante y de urgente. Algunas metas son muchas más orientadas a resultados, otras son metas mucho más de producto, y eso hace un poco también la composición de los avances, ¿no? En algunos casos como por ejemplo ambiente, en donde se impulsó mucho el tema de coeficiencia en el Estado, algunas cosas que tienen que ver con el impulso de las exportaciones de biocomercio, son cosas que han permitido tener esos resultados bastante buenos en el caso de ambiente. En el caso de facilitación de negocios, mostrar resultados es más difícil porque las metas sí te imponen reducción de tanto tiempo en determinados procedimientos municipales o barreras a la inversión, y eso requiere un poquito más de tiempo para que eso se vea en un check de la meta cumplida, ¿no? Claro. Entonces creo que igual, a pesar de que los avances son buenos, como muchas veces lo hemos dicho, no hay tiempo para la complacencia. Estamos trabajando ya en la agenda que viene, la de los próximos 5 años, y con este enfoque que te menciono, ¿no? Velocidad y metas más ambiciosas. Vamos a cerrar con la última lámina, por favor, la 13, que tiene que ver con el tema del futuro, que es lo que se han planeado para los próximos 5 años. Sí. ¿Podemos ponerla, por favor? Igual está dividida en los temas en los rubros que ahí está. Cuéntanos un poquito ahí, por ejemplo, ¿por qué aparece recursos naturales? Bueno, es el punto 7. Sí, en la lámina anterior aparecía del 1 al 6, ¿no es cierto? Te cuento un poco. Recursos naturales no es una línea que hoy existe como tal, sino la línea se llama ambiente. ¿Qué es lo nuevo que estamos esperando que salga, digamos, en esta nueva agenda? Esto será fruto, por supuesto, de una discusión amplia, pero estamos pensando que agua es un tema que tendría que estar y que muy probablemente va a saltar de las discusiones. El tema de energía es un tema nuevo. Estamos ya pensando en el largo plazo y estos temas no pueden estar ausentes. Un tema que fue el gran ausente en la primera agenda fue el tema laboral, ¿no? No se incluyeron metas en el tema laboral, siendo un tema tan importante en el tema de competitividad, pero fue por un tema de coyuntura. En ese momento estaban muy candentes algunas discusiones en el tema laboral, y lo que dijimos fue: vamos a dejar que eso se resuelva en el sector correspondiente y vamos a avanzar con la agenda, y por eso, digamos, en esa oportunidad no se incluyó, pero yo creo que va a seguir siendo así, ¿eh? Sin embargo, creemos que hoy no hay forma de dejarla fuera de la agenda. Hay que mencionarla, pero políticamente es bastante difícil, pero bueno. Y en el tema de capital humano, salud es un sector que no habíamos incluido antes en la agenda. Creemos que de alguna manera va a tener que estar presente, y educación tendrá una porción bastante más importante, y por eso pensamos que de alguna manera esta va a ser la nueva composición de las líneas estratégicas en nuestra agenda, teniendo capital humano como un foco importante, tratándose de que estamos mirando a largo plazo, y por lo tanto en capital humano irá educación, irá salud, y en el tema de recursos humanos, pues ambiente, agua, energía, ¿no? Bien, Angélica, muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte, porque sé que el tema de la coordinación dentro del Estado es uno de los retos más grandes que puede tener un funcionario público, y el trabajo de ustedes implica realmente aglutinar a todos, y eso debe ser una tarea de titanes. Sí, cada vez menos. Yo creo que hoy hay muchísima voluntad dentro del sector público para trabajar en conjunto y también para trabajar de la mano con el sector privado, el sector académico. Así que estoy en un sitio privilegiado. Qué bueno. Bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos con Alejandro Necochea. Vamos a conversar sobre una propuesta en el Congreso para reducir el impuesto general de las ventas paulatinamente del 18% actual hasta el 15% en un periodo de 3 años. Vamos a conversar sobre si esto es realmente conveniente o no para la economía y los consumidores. Regresamos.